¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Yunti Podcast. Vamos a hacer la segunda parte de una conversación muy interesante que tuvimos con Carola Hernández. Por si alguien se la perdió, contarles que ella es educadora diferencial y trabaja en el Centro de Apoyo al Aprendizaje de la UNCE. Acompañamiento al aprendizaje. Lo dije pésimo de nuevo, Carola, no te preocupes. Dale, no, corrígeme, bien, por favor. Mira que bien. La retención ya a esta altura del año parece que sí, ha disminuido. Estamos igual. Carola, ¿algo más que quieras contarnos sobre ti? Ahora corrígeme, ahora digamos bien el nombre del... Sí, educadora diferencial del Centro de Acompañamiento al Aprendizaje de la UNCE. Ojalá me vean la comunidad autista que tenemos ahí, con chicos y chicos que han ingresado a la educación superior. Y eso. Soy mujer autista también, por si no sabían. Súper importante, gracias Carola. Y perdón por el error. No, está bien. Bueno, la idea de esto es que se haga una conversación, así que maravilloso. Bueno, en el episodio anterior con Carola estuvimos conversando sobre todo lo que tiene que ver un poquito con el proceso de diagnóstico. Hablamos también sobre el diagnóstico temprano, pero también sobre el diagnóstico tardío, sobre el autismo en mujeres. Y en este episodio es muy importante que podamos abordar contigo, Carola, todo lo que es el periodo de la adolescencia y la transición a la vida adulta. ¿Ya? Entonces, bueno, sabemos que la adolescencia es un periodo de cambios muy importante en personas neurotípicas y personas neurodivergentes también. Así es. ¿Cuáles crees tú, Carola, que son los mayores desafíos que además enfrenta una persona con un diagnóstico de autismo? Varios desafíos. Claro, como dices tú, efectivamente, por un lado tenemos la pubertad, ¿no? Que tiene que ver con todos los cambios físicos que vive, ¿cierto? Este niño, niña, hacia su proceso de adolescencia, lo que implica, claro, es complejo para cualquier persona, como dices tú, ¿no? Neurodivergente o neurotípico. Sin embargo, claro, en el autismo aún es más complejo. Por un lado, por este deseo de invarianza que tenemos las personas dentro del espectro, que ojalá siempre todo fuera igual, ¿no? Esto de rutinario, los cambios nos provocan mucha ansiedad, por lo tanto el hecho de que tu cuerpo esté cambiando es muy complejo, y sumado a esto también luego la adolescencia con todos los cambios, ¿cierto? Que tienen que ver con las relaciones, ¿cierto? Se complejizan mucho más, todo lo que tiene que ver con lo psicológico, ya empezamos, ¿cierto?, a sentir atracción por un otro, etcétera. Es complejo. Sin embargo, es muy importante poder trabajar estos procesos con anticipación. Si nosotros podemos, los padres, madres, las personas que trabajan con niños dentro del espectro, si comienzan a prepararlos, ¿no? Con anticipación, ya sea con apoyos visuales, ¿cierto? Con historias sociales, en relación a los cambios que van a ir viviendo, este proceso de la infancia a la adolescencia puede que no sea tan complicado. De hecho, muchas veces los padres de niños dentro del espectro autista sienten que al momento de la adolescencia su hijo se puso más autista que nunca. Pero tiene que ver con esto, ¿no? De todos los cambios que están viviendo a nivel hormonal, a nivel social. Acá la familia entonces juega un rol fundamental. Fundamental, sí, correcto. Súper. ¿Y qué pasa con la escuela? ¿También? Sí, en la escuela, bueno, lo mismo, este trabajo que te digo yo que hay que ir haciendo en términos de la anticipación de lo que va a suceder, por un lado en términos físicos, por otro lado también se complejiza mucho más las relaciones sociales que uno tiene en la adolescencia. Se empieza a definir también los grupos de pares, y esto hay que tener mucho ojo porque en la adolescencia también se comienza a crear la identidad de la persona. Y si los niños y las niñas dentro del espectro
no tienen grupos de pares con características similares o niños y niñas autistas, básicamente su identidad va a ser en función del grupo neurotípico. Y eso también puede, de una u otra forma, gatillar en estos problemas de salud mental que hablábamos la vez anterior, porque al tratar de imitar y de encajar, se va a dar cuenta que muchas veces las estrategias que utilice no van a resultar. Muchas veces también los niños, los adolescentes y dentro del espectro autista, si bien en términos físicos los cambios van a ser similares a sus pares, en términos psicológicos tienden a ser más inocentes, a mantener, por ejemplo, los juegos que les gustaban, las rutinas que les gustaban, ¿cierto? Y esto también puede provocar, si no existe una sensibilización por parte del entorno, aislamiento social, discriminación por parte de los pares. Es importante entonces hacer comunidad. Totalmente. Dentro del colegio a lo mejor. Totalmente. Eso es súper importante porque muchas veces las personas piensan que el pie es la inclusión, por ejemplo, en una escuela. No. Y tiene que ser toda la comunidad. Toda la comunidad tiene que estar sensibilizada, tiene que saber, ¿cierto?, qué implica el autismo, las neurodivergencias, el estudiantado en situación de discapacidad, ¿verdad?, para poder crear estos entornos que sean más amigables e inclusivos, ¿no?, derribando las barreras que van encontrando estos estudiantes durante su proceso educativo. No es una persona, es la comunidad en general la que se debe hacer cargo de practicar lo que implica la inclusión. Claro, estoy pensando que es muy común en los colegios, me estoy imaginando ese entorno escolar, recreo y música adolescentes, pues estoy pensando en enseñanza media. Sí. La música, todo lo que da en las distintas, a lo mejor, salas donde los colegios de repente no todos cierran las salas de clase. Y eso se convierte en un entorno, me imagino, muy hostil para un estudiante en la adolescencia. Sí. Me acuerdo, de hecho, de un estudiante que le cargaba el reggaetón. Me acuerdo, así, pero clarito, obviamente no voy a decir el nombre, pero me acuerdo que le cargaba el reggaetón y ella sufría y no sabía cómo enfrentar esa situación, le generaba un choque súper brusco con sus compañeros, como tú decías, hostil. Sí, sí, ¿Qué hacemos en ese...? ¿Cómo mediamos ahí un poquito? Sí, bueno, yo creo que lo principal, como he dicho, ¿no?, esto de la sensibilización, concientizar, ¿cierto?, al entorno, y esto pasa también por los pares. Obviamente, siempre y cuando la familia esté de acuerdo, por ejemplo, en socializar en la condición que tiene el adolescente y el mismo adolescente, ¿no? Pero es fundamental. Porque si los compañeros, compañeras logran visualizar los desafíos que tiene este par, es probable que efectivamente empiecen a generar también conductas más inclusivas. Pueden, tal vez está bien que pongan la música, pero a un volumen que no genere una desregulación en este adolescente. O por otro lado, ¿cierto?, anticipar que van a escuchar la música fuerte, por lo tanto, si tiene estos audífonos de cancelación, que los pueda utilizar, pero es fundamental la sensibilización para generar estas acciones más inclusivas. Súper. Tú hablaste, por ejemplo, de la identidad. En este transcurso, ¿no es cierto?, de lo que es la enseñanza escolar, los estudiantes durante la adolescencia y la enseñanza media empiezan a tomar, por ejemplo, electivos, que van a ser a lo mejor parte del proceso y del camino a elegir después una carrera, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos el apoyo ahí previamente para guiarlos en ese proceso que también tiene que ver con el aprendizaje? Bueno, es importante, y esto no solamente con los adolescentes dentro del espectro autista, con cualquier adolescente, ver cuáles son sus habilidades, cuáles son sus planes a futuro, qué les gustaría hacer, ¿cierto? Y en función de aquello ir guiándolos para que tomen la decisión que se adecue más a las características de la persona, ¿no?
Es importante también que los profesionales que trabajen con los adolescentes dentro del espectro les puedan mostrar los pros y contras tal vez de ciertas carreras que quisieran en algún momento estudiar cuando ingresen a la educación superior, porque van a haber carreras en que van a funcionar súper bien, que muchas veces son estas carreras que a las personas autistas, al tener un funcionamiento cerebral más sistemático, ¿no? Pueden ser carreras relacionadas con la computación, todo lo que tiene que ver con software, ¿cierto? O, por otro lado, carreras que tal vez la interacción social, el contacto con un otro no sea tan alto, pero en función de los intereses que presente la persona, ¿cierto? En este caso el adolescente, el profesional, que el orientador del colegio pueda ir guiándolo, ¿no? E ir viendo, claro, cuáles podrían ser los desafíos a los que se enfrente y cuáles son las ventajas o habilidades que pueda presentar ese adolescente para poder decidir de una forma que en realidad después no se arrepienta. Claro. Carol, y pensando en este espacio en el que tú trabajas, por ejemplo, de acompañamiento al aprendizaje, ¿qué es importante en la educación superior? Porque a nivel escolar a lo mejor, no digo que al 100%, pero sí hay una mayor cobertura, hay equipos multidisciplinarios, etcétera, pero muchas veces las casas de estudio universitarias no cuentan con esos espacios. Entonces, ¿qué es importante ahí? Sí, bueno, siempre vamos a partir de la sensibilización. Perfecto. ¿Cierto? Es como la primera escala, lo primero es daño, exacto, digamos. sensibilizar y visibilizar, ¿ya? Luego, formar a los docentes en lo que implica la educación inclusiva, por un lado, y por otro lado también, que es lo que hacemos en la universidad, también formarlos, por ejemplo, en estrategias pedagógicas o metodológicas que funcionan para el estudiantado dentro del espectro autista, que en términos generales son bastante simples y si las aplicaran sería un facilitador para todo el curso, autistas o no autistas, ¿no? Y de esta forma también formarlos, enseñarlos y acompañarlos, por ejemplo, en los procesos en que deban realizar ajustes razonables, ya sea para las evaluaciones, ¿cierto?, para los trabajos, etcétera. En la práctica, esos ajustes, ¿qué podrían ser? Bueno, están estos ajustes más bien generales, ¿cierto? Pero yo siempre digo, en la universidad, el estudiante autista que ingresa, yo al departamento voy a enviar un primer informe con los ajustes generales. Por ejemplo, si el estudiante presenta hipersensibilidad auditiva, autorizar el uso de audífonos de cancelación. Por ejemplo, si el estudiante dentro del espectro presenta desafíos, que es la gran mayoría, ¿no? Para generalizar la información, ok, las instrucciones, las consignas que sean claras, precisas, ojalá secuenciales, ¿no? Esto le va a servir a todos, no solamente al estudiante dentro del espectro autista, ¿no? Permitir, si el estudiante en algún momento se siente ansioso, ansiosa, o siente que pueda llegar a desregularse, que salga del aula. Si tiene dificultades para identificar la información relevante de la no relevante, que le permitan utilizar grabadoras, por ejemplo, para que grabe la clase. Y siempre, siempre, siempre apoyo visual. Obviamente en educación superior no va a ser necesario, lo más probable, utilizar pictogramas. A lo mejor no es necesario, pero podemos utilizar mapas conceptuales, gráficos, etcétera, información visual, porque las personas autistas aprendemos del mundo de forma visual. Pero claro, esos son como en términos generales, y luego ya lo específico, en términos de cómo aprende ese cerebro en particular, lo vamos descifrando sesión a sesión. ¿Qué pasa con los espacios físicos de la universidad? Porque
yo no sé si hoy día, por ejemplo, con la ley TEA, ¿no es cierto?, hay una mirada distinta de recibir a los estudiantes de una forma distinta, pero se generan varios elementos. De partida, el mechoneo al iniciar, ¿no es cierto?, que me imagino que debe ser una situación, porque además los estudiantes van como una semana sin saber cuándo les va a tocar. Uf, ansiedad. Entonces eso debe ser terrible. Eso por un lado, Carola. No sé si me quieres responder esa parte primero de... Por lo menos en la universidad ya no se mechonea, hace harto tiempo. Ya no se mechonea. No. sí. Así que eso ya es prueba superada, por lo menos. ¿Y eso tiene que ver con algo en particular? Sí, yo creo que dice relación con lo violento que era el mechoneo. Era una acción demasiado violenta y en términos de convivencia finalmente se decidió no seguir más con esta práctica, ¿no? ¿Y hay algún tipo de bienvenida distinta como un mechoneo tan...? La bienvenida se da, sí, se da la bienvenida a todo el estudiantado, hay unas jornadas en que tienen que ir a conocer el campus, ¿cierto? Los espacios, a sus consejeros, consejeras, y vamos mostrando los distintos unidades de la universidad, y claro, cuando llegan al centro de acompañamiento, contamos el trabajo que realizamos con el estudiantado neurodivergente, y en esa instancia siempre decimos que el centro de acompañamiento sea su espacio seguro en términos de espacios, ¿no? Porque lamentablemente aún en nuestra universidad no tenemos un espacio seguro en términos sensoriales, por ejemplo, ¿cierto? En que la persona dentro del espectro, si está con niveles altos de ansiedad, estrés o presentando alguna desregulación, pueda ir. Pero sí en el centro de acompañamiento llegan muchos estudiantes dentro del espectro con desregulación. Entonces ahí en el fondo los acompañamos, si quieren estar solos, que pueden estar solos en una oficina, etcétera. Pero sé que en otras instituciones sí hay espacios para personas neurodivergentes y lo encuentro fantástico. Qué fantástico, sí. Sí, Yo creo sí. que eso de a poquito, me imagino, De a poquito. estoy pensando en, no sé, de repente universidades que tienen campus grandes que pueden adaptar espacios, pero Totalmente. también hay casas de estudio, por ejemplo, estoy pensando en institutos profesionales que ocupan físicamente espacios que de repente es como una casona adaptada con sala, y ahí debe ser aún más complejo generar ese tipo de espacios. Sí, es verdad. Pero siempre se puede. Siempre se puede. Si no es necesario algo muy grande, ¿cierto? Sino que un espacio pequeño, tranquilo, sin sobreestimulación. Tal vez tener estos fidgets, ¿no? Para que aprieten, etcétera. Se puede adaptar. Siempre se va a poder. Súper. Sí. Bueno, Carola, y más ya pensando como en el espacio laboral, ya posterior a la vida, digamos que hemos ido haciendo como una transición. ¿Qué pasa con los espacios laborales? ¿Son espacios seguros para personas dentro del espectro? ¿Qué cosas en términos generales podríamos mirar o recomendar incluso también? Tenemos una ley de inclusión laboral, ¿cierto? Esta ley de inclusión laboral también exige a los empleadores que si tienen personas en situación de discapacidad o neurodivergencia, deben también ajustarse, ¿cierto? Generar estos ajustes para que la persona en el fondo pueda acceder en igualdad de oportunidades que las personas que no presenten alguna condición o estén en situación de discapacidad. Sin embargo, el papel aguanta mucho, creo yo, ¿cierto? Lamentablemente me he dado cuenta que si efectivamente tenemos esta ley, pero si una persona en situación de discapacidad o una persona autista postula un trabajo que diga no es inclusivo, queda fuera del proceso. Por mucho que digan no, esta ley, este puesto, ¿cierto?, se acoge a la ley, etcétera. Y lo he vivido en carne propia. Antes de yo tener mi diagnóstico y declarar que soy autista, porque una cosa es tener el diagnóstico, otra cosa es declararlo, tenía varias ofertas laborales, me iba bien siempre que postulaba, y sabes que cuando empecé a declarar que estoy dentro del espectro autista, cambió.
Y eso a mí me llama mucho la atención. De hecho, la última vez que postulé a un trabajo, pasé todas las etapas, todas. Estábamos hablando Las incluso, todo. Fue un momento tenso, me imagino. Todo. Incluso hablaban ya cuando puedes partir, qué sé yo. Y en esa entrevista se me ocurrió decir que estaba dentro del espectro autista. Y no me llamaron más. ¿Cambió la percepción? Cambió totalmente. Y cuando pasaron 2 semanas, porque me dijeron, te avisamos si sí o si no, yo llamo y me dicen, no, sí, lo que pasa, Carola, es que no tiene que ver contigo, ni con tus capacidades, ni nada, sino que seleccionamos una persona que conocía el funcionamiento interno de este espacio. Y en ninguna parte dentro de los criterios, ¿cierto?, para postular aparecía tener conocimientos en aquello, ¿no? Y fue como, oh, ya. Y lamentablemente, debo decir que muchas veces el estudiantado autista, cuando tiene una entrevista laboral, yo les digo, no lo declares. No lo declares. Espera, ve cómo te va, ¿cierto? Si te contratan, perfecto, pero no lo declares antes. Porque somos inclusivos hasta que nos toca o contratar a una persona en situación de discapacidad o neurodivergente, o hasta que nos toca tener un estudiante neurodivergente o en situación de discapacidad. Porque ahí mágicamente se nos olvida lo que es ser inclusivo. Sin embargo, claro, esto es fome, pero es algo real. Sí existen empresas que efectivamente trabajan con personas dentro del espectro, con personas en situación de discapacidad. Y claro, los ajustes, ¿cierto?, que se requieren por ley, muchas veces ni siquiera implican un costo económico en el caso del autismo. Porque básicamente, ¿cierto?, esta flexibilidad que te digo yo, ojalá lo que hablábamos, ¿no?, de presentar la información de forma clara, cuáles son las metas, las expectativas, lo que se requiere, no forzar, por ejemplo, a estas actividades siempre y cuando la persona no quiera, ¿verdad? Estos de juntarse fin de año para el 18. Ya, si la persona no quiere, no hay problema. No es que no le interese, es que es difícil, ¿no? Entonces, claro, esos ajustes son los que se deben realizar a nivel del lugar en donde llegue la persona, y obviamente que los compañeros, los colegas también sean sensibilizados en función, en este caso, del autismo, ¿no? Como lo que hablábamos, esto de la teoría de la doble empatía, que sepan, que conozcan estrategias para mejorar la comunicación con la persona dentro del espectro. Súper. Carola, estuvo muy interesante esta conversación. No sé si quieres decir algo para cerrar. Yo creo que es súper importante la invitación que tú haces a que, bueno, esta historia personal que tú nos compartiste, considero que debe ser a lo mejor, lamentablemente, la realidad de muchas personas. Entonces, quiero preguntarte si quieres invitarnos a los espacios laborales, a darnos a lo mejor algún consejo para hacer más... Sí, yo creo que, como dije, es cierto, en la entrevista anterior, cambiar la mirada de este modelo, ¿cierto?, biomédico, o este modelo que piensa a las personas dentro del espectro autista específicamente desde la deficiencia, ¿no? Porque las personas dentro del espectro tenemos muchas habilidades, y muchas veces estas habilidades pueden también ayudar a que la empresa funcione de mejor manera. Contribuir, el hecho de que seamos personas sistemáticas, personas rutinarias, ¿cierto?, que tenemos esta capacidad de hiperfoco, de realizar la tarea cuando me la piden, etcétera, es un valor. Entonces,
sacar esa mirada del déficit y ponerla en las habilidades que tenemos las personas dentro del espectro autista. Excelente, Carola. Me queda súper claro. Así que te damos las gracias por estar con nosotros en esta parte 2, que estuvo súper interesante, porque mucho se habla a lo mejor del autismo en los primeros años de la vida, pero hay que mirar, ¿no es cierto?, esta transversalidad, ¿no es cierto?, hacia todas las etapas de la vida. Ojalá podamos hablar de adultos mayores también en algún momento en el espectro. Eso es interesante. Así que, piensa tú, ¿has visto alguna persona, algún adulto mayor dentro del espectro? Yo creo que conozco una, pero que nunca fue diagnosticado. Ok, conoces una. Y la gran mayoría de las personas no las visualiza, no ha visto. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría están institucionalizados. Mira. 80, 90 años, instituciones psiquiátricas. Terrible. Terrible. Un número para mirar. Lo vamos a dejar para un próximo episodio, Carola. Está súper interesante. Excelente. Gracias. Espero que les guste mucho este capítulo. Gracias, Carola, de nuevo. Déjenos en los comentarios todo lo que les haya parecido y nos vemos en un próximo episodio.